Descubrí que mi esposo tenía una amante y decidí no solo terminar la relación, sino destruir completamente la imagen perfecta que tenía frente a toda su familia, revelando su doble vida con pruebas irrefutables frente a todos en una reunión familiar que él jamás olvidará. Llevo más de 10 años casada con el que pensé que era el amor de mi vida. Nunca tuvimos una relación perfecta, pero ¿quién la tiene? Siempre pensé que nuestras peleas eran normales, que la rutina, el estrés del trabajo, y las diferencias pequeñas eran solo eso, cosas del día a día. Nunca imaginé que había algo podrido más profundo, algo que él se esforzaba tanto por ocultar mientras seguía pretendiendo ser el esposo perfecto. Yo crecí en Florida, pero desde que nos casamos nos mudamos a las afueras de Dallas, Texas. Compramos una casa modesta, nada ostentosa, pero bonita. Construimos una vida juntos desde cero. Él trabaja en una empresa de software y tiene un horario bastante estable. Yo soy enfermera, y entre turnos nocturnos, fines de semana y cambios constantes, casi siempre era yo la que tenía los horarios más locos. Por eso, siempre valoré que él cocinara de vez en cuando, hiciera las compras, o se ofreciera a cuidar al perro mientras yo dormía después de una guardia de 12 horas. Pensaba que esas cosas eran señales de un compañero comprometido. ¡Qué estúpida fui! Hace un par de semanas, algo en mí simplemente hizo clic. No fue que lo encontrara en la cama con alguien, todavía, ni que viera un mensaje obvio. Fue una serie de cosas pequeñas que se fueron acumulando y empezaron a sonar como una alarma interna. Por ejemplo, empezó a salir a correr a horas raras. Antes nunca corría. Es más, odiaba hacer ejercicio. Y de pronto, ahora que está en sus 40s, el hombre se volvió runner. Compró ropa deportiva, apps para medir distancias, y de pronto cada 2 días salía a las 6 de la mañana o justo después del trabajo. Nunca sospeché nada al principio, pensé que era su crisis de mediana edad o una forma de lidiar con el estrés, hasta que noté que no sudaba. No como alguien que corre varios kilómetros en Texas en verano. Un día, llegué temprano de un turno extra que cancelaron. Era un martes, creo. Su carro no estaba. No me pareció raro. Pero cuando entré al cuarto, noté que su ropa de correr estaba en el piso, limpia. No olía a nada. Y en la lavadora encontré solo 2 camisetas con olor a perfume barato. No el mío. Lo sé bien. Aún así, seguía negándolo en mi cabeza. Porque la idea de que me estuviera engañando era peor que cualquier otra cosa. Pero el verdadero quiebre vino el fin de semana pasado. Tuvimos una reunión en casa de su madre, que vive como a 1 hora de aquí. Toda su familia estaba ahí, hermanos, cuñadas, sobrinos. Él siempre ha sido el hijo ejemplar. Trabajador, buen esposo, atento. Todos me decían que tenía suerte, que era una bendición tenerlo. Y yo, como siempre, sonreía y aguantaba el nudo en la garganta. Esa noche, me desperté a las 2:30 de la madrugada. No podía dormir. Fui al baño y al regresar, vi que su teléfono seguía en la mesa de noche. No suelo revisarlo. Me parece invasivo. Pero esa noche, algo me empujó. Como si mi subconsciente gritara que era ahora o nunca. Lo desbloqueé, porque sí, usamos las mismas contraseñas desde hace años, y fui directamente a sus mensajes. Nada. WhatsApp, vacío. Messenger, igual. Luego vi una app que no reconocí, TextNow. Para los que no sepan, esa app sirve para tener un número alterno. Me temblaban las manos cuando la abrí. Y ahí estaba. Todo. Conversaciones con una mujer que no conocía. Fotos, audios, vídeos, mensajes que no dejaban nada a la imaginación. Él diciéndole que la amaba, que quería dejarme pronto, que nuestra relación estaba muerta hacía años, que yo era amargada, fría, y solo seguía conmigo por rutina. No puedo explicar lo que sentí. Era una mezcla entre rabia, náuseas, dolor, vergüenza y un vacío tan grande que me sentí caer al suelo. Me quedé en el baño por más de 1 hora leyendo todo. Cada mensaje era como una bofetada. Cada te extraño, bebé, y me hacía ver cuán lejos estábamos de la verdad que yo creía vivir. No lo desperté. No le dije nada. Solo me acosté al lado suyo y lo miré dormir como si fuera un completo extraño. Y ahí decidí algo, no iba a armarle una escena. No iba a rogarle, ni gritarle, ni llorar delante de él. Él no merecía eso. Él merecía algo mucho peor. Al día siguiente, me comporté como si nada hubiera pasado. No porque no me doliera, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para planear. Él se despertó, me besó la frente, y fue directo a hacer café como si fuera el mismo hombre que yo había conocido hace más de una década. ¿Cómo puedes besar a alguien después de escribirle a otra que la extrañas? ¿Cómo puedes mentir tan bien, con esa cara tranquila, con esa rutina de todos los días como si tu vida no estuviera sostenida por mentiras? Mientras él preparaba el desayuno, yo actuaba. Sonreía, hablaba del trabajo, incluso le pregunté cómo estuvo su corrida del día anterior. Me miró como si no notara nada, me dijo que había hecho 6 millas y que estaba exhausto. Mentira tras mentira. Me senté frente a él en la mesa, viéndolo como quien observa a una criatura que ya no reconoce.
Me pregunté cuántas veces me había mentido así. ¿Fue solo con esta mujer? ¿Había más? Ese mismo día, durante mi turno de noche, usé uno de los descansos para hablar con un abogado. Uno de los pacientes tenía un primo que trabajaba en una firma y me pasó su contacto. Lo llamé desde el estacionamiento del hospital. Le expliqué lo básico, sin entrar en detalles emocionales. Solo quería saber qué opciones tenía si decidía dejarlo. No tenemos hijos, pero sí bienes en común. Una casa, 2 autos, una cuenta compartida. Él me explicó todo con calma. Lo legal no era lo que más me preocupaba, pero era parte del rompecabezas. Después, hice algo que no estoy segura de si me enorgullece o me avergüenza. Volví a revisar el teléfono de mi esposo esa noche, mientras dormía. Quería saber más de ella. Quería entender quién era la mujer que lo tenía tan enganchado. Había fotos. Ninguna particularmente explícita, pero sí lo suficientemente íntima. Ella no era nada especial. Ni fea ni hermosa. No parecía más joven que yo. Vestía simple. Lo que sí noté fue cómo él la describía. Eres lo único real que tengo, ojalá pudiera despertar contigo todos los días. Sentí un asco que me subía por la garganta. No solo por lo que decía, sino por cómo me había convertido en un fantasma en su vida. Como si yo no existiera. Decidí buscarla. Encontré su número de teléfono y lo puse en Google. Apareció en un par de publicaciones de Facebook. Su perfil estaba medio cerrado, pero vi suficiente para saber que tenía un hijo pequeño. También vi que había estado en un picnic el fin de semana pasado, el mismo fin de semana que mi esposo dijo que estaba en una conferencia de su empresa. ¿Conferencia, Entonces no solo mentía, también usaba mis turnos largos como coartada para hacer paseítos familiares con su amante y su hijo. Me hervía la sangre, pero seguí callada. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí quería más que solo una confrontación. Quería exponerlo. Quería que todos los que lo veían como un modelo de hombre perfecto supieran quién era realmente. Especialmente su familia, que me adoraba, que me recibía en cada cena como si fuera una más de ello. Quería que lo miraran a los ojos y vieran lo mismo que yo, un hipócrita. El día clave llegó el siguiente sábado. Era el cumpleaños de su papá. Íbamos a ir todos a su casa, como cada año. Parrilla, cerveza, partidos de fútbol en la TV. Su hermano traería a sus gemelos, su hermana la torta. Todo planeado. Él me pidió que llevara la ensalada de papa, como siempre. Y yo sonreí. Le dije que sí. Pero también me llevé una pequeña USB en el bolso. En ella había copiado cada screenshot, cada mensaje, cada foto que encontré. Incluso grabé un par de notas de voz donde él le decía cosas como, ya casi resuelvo esto con ella, lo nuestro va en serio. No quería que quedara espacio para dudas. Cuando llegamos, él actuó como siempre. Saludó a todos, abrazó a su madre, se puso a servir tragos. Yo ayudé a poner la mesa, todo sonrisas. Pero en mi mente ya sabía lo que iba a hacer. Esperé hasta que todos terminaran de comer. Aproveché que su hermano conectó la laptop a la tele para poner música. Me acerqué, le dije que quería mostrar unas fotos de unas vacaciones pasadas. Puse la USB. Y ahí estaban. No mis vacaciones. No nuestras fotos en Carolina del Norte o el viaje a Colorado, sino sus mensajes con ella. Las fotos, los audios, todo. Al principio, pensaron que era un error. Luego se hizo el silencio. Su madre fue la primera en hablar. ¿Qué es esto? Él se levantó del sofá como si acabara de ver un fantasma. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. Yo solo dije, esto es quién es realmente. Pensé que su familia merecía saberlo. Nadie dijo nada por varios segundos. Luego, su hermana le gritó. Su padre se fue de la sala. Su madre lloraba. Él intentó desconectarlo, pero su hermano ya había tomado el control del laptop. No había vuelta atrás. No voy a mentir, exponerlo frente a su familia me dio una sensación de alivio inmediato. No fue felicidad, no fue venganza cumplida, pero sí una especie de respiro. Como cuando te quitas una mochila que llevabas cargando por días sin saber cuánto pesaba en realidad. Pero claro, ese alivio duró poco. En menos de 24 horas, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas, mensajes, correos, de él, de su hermana, de su madre, incluso de un número desconocido que luego supe era su amante. Pasé el domingo entero en mi nuevo departamento, sin abrir las cortinas, sin bañarme, comiendo lo que encontré en la bolsa de papas fritas que dejé en la cocina la noche anterior. Quería estar sola. No por tristeza. Era como si mi cabeza estuviera procesando todo lo que había pasado. Como si aún no hubiera alcanzado a comprender que la vida que construí por más de una década había terminado. O peor, que nunca fue tan real como yo creía. Esa tarde, mientras revisaba mis mensajes, vi uno que me descolocó. Era de su madre. Me había escrito un mensaje largo, lleno de confusión y culpa. Me decía que no entendía nada, que jamás imaginó que su hijo fuera capaz de algo así, que ella siempre me había querido como a una hija y que, aunque no me pedía perdón por él, sí me pedía que no me alejara de la familia. Tú siempre serás bienvenida en esta casa. Él debe cargar con las consecuencias de sus actos.
Tú no hiciste nada malo. Ese mensaje me tocó. Porque era sincero. Y porque en medio de todo el caos, alguien más entendía que esto no era solo una pelea de pareja. Era una traición profunda, una mentira construida sobre años. Y no era solo a mí a quien él había traicionado. Era a todos los que creían en él. Pero no todos lo veían así. Su hermana me escribió horas después, acusándome de destruir a la familia. Que si tenía un problema con él, lo arreglara en privado. Que no había tenido derecho a humillarlo de esa manera frente a sus padres. Que todos cometemos errores. ¿Errores? ¿Meses de engaños son errores? ¿Mensajes, fotos, promesas de futuro con otra mujer mientras dormía conmigo cada noche? Eso es un error. Respondí con una sola frase, qué fácil es minimizar lo que no te hicieron a ti. Esa noche finalmente me animé a contestarle a él. Solo un mensaje. No me busques. Ya dijiste todo lo que necesitaba saber en tus mensajes con ella. Que te vaya bien. Obviamente, no lo tomó con calma. Me respondió con textos largos, llenos de excusas, de giros dramáticos. Me decía que estaba confundido, que no sabía lo que quería, que se sintió atrapado, que yo me había alejado, que nuestra relación ya no era lo que fue. Que con ella se sintió vivo otra vez, pero que todo había sido un error. Que yo era su verdadero amor. Lo típico. Pasé horas leyendo y releyendo esos mensajes, pensando, ¿en qué momento dejé de ser su prioridad? ¿Fui yo la que se apagó, o fue él quien nunca me encendió de verdad? Me hice 1000 preguntas, y después de esa noche, me prometí no volver a leer sus palabras, porque sabía que en el fondo, si seguía leyendo, terminaría cayendo. Y eso era lo único que no podía permitirme. Al día siguiente, me tomé el día libre del hospital. No estaba lista para ver pacientes, para sonreír cuando me sentía quebrada por dentro. Fui al café donde solía ir antes de casarme, cuando era solo una enfermera joven con una renta compartida y sueños grandes. Pedí mi café con leche, me senté en la misma mesa de siempre, y abrí mi cuaderno. Empecé a escribir. No sobre él, sobre mí, sobre lo que quiero, sobre lo que no pienso volver a tolerar. Fue terapéutico, más que cualquier charla con amigas. Más que cualquier sesión de lloriqueo con una copa de vino. Ese mismo día, recibí un mensaje inesperado, de un número que no reconocí. Al principio pensé que era spam. Pero cuando lo abrí, me quedé helada. Era la otra mujer. Me escribió un párrafo entero diciéndome que no sabía que él estaba casado, que se lo había ocultado, que solo después de la escena familiar lo supo todo, que se sentía utilizada, avergonzada, engañada, que no tenía idea de que yo existía. Me dijo que tenía un hijo pequeño, que nunca se habría metido con un hombre casado si lo hubiera sabido, que pensaba que su relación era seria, que él le había dicho que yo era una ex, que vivíamos en la misma casa solo por temas económicos, pero que ya no había nada entre nosotros. Ella estaba tan rota como yo. No sabía si creerle. Parte de mí quería gritarle, culparla, desquitarme. Pero otra parte, entendía su dolor, porque en el fondo, aunque ella fue parte del engaño, también fue víctima de sus mentiras. Tal vez yo no era la única que había construido un castillo de ilusiones sobre arena. Le respondí algo simple, solo espero que te alejes de él, por tu bien, por el de tu hijo, y por mí. Nadie merece vivir lo que vivimos nosotras. Una semana después de todo, me desperté con una mezcla rara de tristeza y paz, como si finalmente aceptara que lo que teníamos había muerto, pero que estaba empezando a hacer las paces con eso. Me levanté, preparé café en mi nueva cocina, una cocina minúscula, sí, pero mía, y me senté a hacer algo que venía postergando desde el primer día, ordenar mis cosas. Había vivido tanto tiempo al lado de él que todo lo que tenía llevaba su sombra. Ropa que él me regaló, fotos de vacaciones enmarcadas, una manta que usamos para ver película. Todo tenía historia, y todas esas historias estaban ahora contaminadas. Me senté frente a una de las cajas y empecé a separar. Lo que se quedaba, lo que iba a donar, lo que necesitaba tirar. Es increíble cuánto se acumula en una relación larga. Cosas, recuerdos, rutinas. Y mientras hacía eso, mi teléfono sonó. Era él. No contesté. Después un mensaje. Solo quiero hablar. Una conversación. Te lo pido. No respondí. Y luego, como era de esperarse, vinieron los mensajes pasivo-agresivos. No puedo creer que me ignores así. Después de todo lo que vivimos. Después de lo que vivimos. Se refería a la vida que tiró a la basura por un polvo de oficina o a las mentiras que construyó sin pestañear. Me quedé sentada un rato, mirando la pantalla. No lloré. Me sentí extrañamente fuerte. Decidí dejar el teléfono de lado y seguir con lo mío. En una de las cajas encontré un cuaderno viejo. Uno que usaba al principio de nuestra relación, cuando todavía estaba enamorada. Escribía cartas para él ahí. Nunca se las di. Solo las escribía como una forma de guardar momentos lindos, cosas que me hacía sentir, planes que soñaba. Lo abrí y leí una. En ella hablaba de nuestro futuro, hijos, viajes, un porche con 2 sillas donde envejeceríamos juntos. Lo cerré con rabia.
No porque quisiera volver a eso, sino porque entendí que había amado a alguien que solo existía en mi cabeza. Una versión idealizada. Un hombre que nunca fue tan honesto como creí. Él jugó bien su papel. Me vendió una imagen. Yo compré toda la actuación. Y ahora me tocaba aplaudir, sola. Esa tarde, decidí hacer algo que me daba miedo desde el primer día, ver a alguien. No para una relación, por supuesto. Apenas podía confiar en mí misma, mucho menos en un extraño. Pero sí para hablar. Para no seguir cargando esto sola. Hice una cita con una terapeuta recomendada por una compañera del hospital. Fue por Zoom, porque no me sentía lista para sentarme en un consultorio. La terapeuta, una mujer de unos 50, me escuchó con atención. No interrumpía. No juzgaba. Solo asentía. Y cuando terminé de hablar, lo primero que me dijo fue, no estás loca. Te traicionaron. Y ahora toca reconstruirte, no a la relación, sino a ti. Sus palabras me tocaron profundamente, porque hasta ese momento, parte de mí todavía se preguntaba si algo de esto había sido mi culpa, si por no ser más cariñosa, por no vestirme como antes, por estar cansada después del trabajo, por no hacerlo sentir vivo. Pero no. No era culpa mía que él eligiera traicionar, que mintiera, que manipulara. Esa carga era suya. Y punto. Después de esa sesión, decidí escribirle una carta. No para enviársela. Solo para soltar lo que no quería cargar más. Le dije todo lo que no pude decirle esa noche frente a su familia. Le hablé del asco que me daba su doble vida, de la rabia que me generaba su facilidad para mentir, del dolor profundo que me causó saber que mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital, él construía una fantasía con otra. Le dije que ya no lo amaba, que no me debía nada más, y que yo tampoco a él. Guardé esa carta en el mismo cuaderno viejo de las cartas de amor. Era como cerrar un ciclo dentro de otro. La última página hablaba de un futuro juntos. La nueva hablaba del final. Irónico, pero necesario. Esa noche, decidí salir a caminar. Algo simple. Solo necesitaba sentir el aire, ver gente, estar en movimiento. Caminé por el centro de la ciudad, entre tiendas cerradas y luces tenues. Me sentí anónima, y eso me gustó. Nadie sabía lo que estaba pasando por dentro. Nadie me preguntaba ¿cómo estás? Nadie me miraba con lástima. Era solo una mujer más caminando de noche, en silencio. Volví al departamento cerca de las 10. Tenía 5 llamadas perdidas de él. Y un mensaje de voz. Lo escuché. Su voz sonaba rota, cansada, derrotada. No sé cómo llegamos a esto. No sé quién soy sin ti. Estoy hecho mierda. Te extraño. No sé si esto tiene arreglo. Solo quería que lo supieras. Las semanas siguientes fueron una especie de limbo. No me sentía completamente mal, pero tampoco bien. Era como estar flotando en medio de una vida que todavía no terminaba de reconstruirse. Cada día era diferente. Había mañanas en las que me levantaba con energía, decidida a comenzar de nuevo, y otras donde simplemente me quedaba sentada en el borde de la cama sin saber por qué seguir era tan difícil. Lo más difícil no era la ausencia de él, sino la ausencia de certezas. Había convivido con su presencia durante tantos años que todo estaba estructurado en torno a esa rutina compartida. Hasta los silencios tenían una forma. Ahora, cada decisión recaía únicamente sobre mí. Y aunque eso debería sentirse liberador, también daba miedo. Tenía que aprender desde cero quién era yo sin él. Algunas cosas comenzaron a cambiar. Volví a retomar hobbies que había abandonado hacía años. Pintura, lectura. Empecé a correr por las mañanas, sin ningún propósito más allá de mover el cuerpo y despejar la mente. Era irónico que yo, la que había sospechado de sus carreras matutinas, ahora estuviera poniéndose los mismos tenis para no pensar. Pero había algo distinto en mi carrera, no le debía explicaciones a nadie. No tenía que fingir. No estaba ocultando nada. Y eso ya era una victoria. En el trabajo, mis compañeras notaban algo diferente en mí. Te ves más tranquila, me decían algunas. Yo solo sonreía. No iba a contarles todo. No aún. Pero sí sentía que había algo más liviano en mí. Como si me estuviera sacando peso de encima poco a poco. Claro, había momentos donde todo se derrumbaba sin aviso. A veces era un olor. Una canción. Una pareja riendo en un pasillo. Y ahí estaban otra vez, el nudo en la garganta, el recuerdo traicionero, la rabia sorda. Un día, después de una guardia de 12 horas, me encontré a su madre en el supermercado. Fue incómodo. Ella se me acercó con esa expresión de quien no sabe si tiene permiso para hablarte. La saludé con educación. Me abrazó. Me dijo que me extrañaba. Que no entendía cómo su hijo había hecho algo así. No te voy a pedir que lo perdones. Solo quiero que sepas que yo no apruebo nada de lo que hizo. Le agradecí. Pero fue raro. Porque sentí que seguía sosteniendo un vínculo con alguien que ya no era parte de mi vida. Me contó que él había regresado a vivir con ellos, que estaba destruido, que apenas hablaba. Y no sé si lo dijo para hacerme sentir culpable o simplemente porque necesitaba decirlo en voz alta. Yo solo asentí, agarré mi carrito y seguí con mis compras. No me debía nada.
Yo tampoco a ella, pero algo en mí necesitaba ese cierre. Saber que él también estaba enfrentando el vacío que dejó. Días después, llegó una carta a mi nuevo buzón. Escrita a mano. De él. Supongo que se cansó de que no le respondiera los mensajes. Decía que había empezado terapia, que estaba leyendo libros sobre relaciones, sobre infidelidad, sobre crecimiento personal, que estaba tratando de entender por qué había hecho lo que hizo. No para que vuelvas conmigo, escribió, sino para no volver a ser ese tipo de hombre. Parte de mí quería creerle. Otra parte sentía que era tarde, porque yo ya no era la misma mujer que él había engañado. Y él tampoco era el mismo hombre que había amado. La terapeuta con la que venía hablando me sugirió que escribiera una lista de límite, no para él, para mí. Cosas que no pensaba volver a tolerar. Conductas que serían señales de alerta en cualquier relación futura. A veces el problema no es solo lo que toleramos, sino lo que normalizamos, me dijo. Esa frase me quedó grabada. Entonces lo hice. Empecé mi lista. Nada de mentiras disfrazadas de protección. Nada de relaciones paralelas emocionales que él juraba no eran infidelidad. Nada de justificar frialdad con estrés laboral. Nada de hacerme sentir que era demasiado intensa por pedir cariño o atención. La lista era larga, dolorosa, pero cada punto era una herida que estaba decidida a no volver a abrir. Una tarde, mientras ordenaba el departamento, encontré una caja que aún no había abierto desde la mudanza. Dentro había cosas de nuestra boda. Álbumes, cartas, el vestido de mi ensayo. Me senté en el suelo con la caja entre las piernas, miré las fotos, las sonrisas, las promesas que alguna vez creí reales. Me quedé así por un largo rato. No lloré, solo miré. Y luego me levanté, metí todo de nuevo y decidí que esa caja no iba a estar más conmigo. La llevé al contenedor del edificio esa misma noche. Tal vez debí guardarla. Pero yo no quería vivir aferrada al pasado. Al dejarla caer dentro del basurero, sentí que algo más se caía dentro de mí. No era tristeza. Era otra capa de duelo que se desprendía. Y aunque me quedé parada ahí por unos segundos mirando esa tapa cerrada, no hubo arrepentimiento. Después de tirar aquella caja, algo cambió en mí. No fue inmediato, pero empecé a moverme diferente, a pensar diferente. Era como si al desprenderme físicamente de las pruebas del pasado, mi cuerpo también hubiera recibido permiso para soltar lo que todavía cargaba por dentro. No quiero sonar mística ni exagerada, pero ese acto simbólico me marcó. Fue un punto de no retorno. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó. Era su terapeuta. Me explicó que estaba llamando con su autorización, que él le había pedido que me contactara para saber si yo estaría dispuesta a participar en una sesión conjunta. No con intenciones de reconciliación, aclaró ella, solo para tener una conversación desde un lugar más seguro y guiado. Al principio no supe qué responder. No porque pensara volver con él, eso ya lo tenía claro, sino porque no sabía si me hacía bien seguir atada emocionalmente a ese pasado. Le dije que lo iba a pensar. Me tomé el resto del día para eso. Y esa noche, escribí 3 páginas en mi cuaderno, como suelo hacer cuando necesito procesar algo. Al final, cerré con una sola frase: no necesito venganza, necesito paz. Así que acepté. Nos vimos 2 días después en una oficina discreta en una zona tranquila de la ciudad. Él estaba ahí cuando llegué. Se veía diferente, más delgado, ojeroso, pero no por eso me dio lástima. Solo lo vi como alguien que cargaba el peso de sus propias decisiones. Me saludó con un hola apenas audible. Yo solo asentí y tomé asiento al otro extremo del sofá. La terapeuta comenzó marcando las reglas: respeto, no interrupciones, no culpas. Luego le dio la palabra a él. Lo escuché hablar durante casi 20 minutos. Dijo que no sabía por qué lo había hecho, que nunca fue su intención lastimarme, que se dejó llevar por una fantasía que se convirtió en una mentira demasiado grande como para sostenerla. Dijo que el sexo fue parte del problema, pero que lo más duro de aceptar fue que usó esa otra relación como escape, no como deseo real. Que se sintió invisible y no supo cómo decírmelo sin sentirse débil. Que eligió el peor camino posible. Lo escuché todo sin interrumpir, sin llorar, sin tragar saliva como una víctima, porque ya no lo era. Cuando me tocó hablar, fui clara. Le dije que lo que hizo fue cobarde, que no se trata de que se haya sentido ignorado, sino de que no tuvo los huevos para hablarlo, que yo también me sentí sola muchas veces, que también sentí que nuestra relación se apagaba, pero que yo nunca lo traicioné, que no busqué llenar ese vacío con otra persona. Le dije que lo peor no fue la infidelidad física, sino que durante meses, mientras compartíamos la cama, las comidas, los silencios, él estaba viviendo una mentira completa, que me usaba de escudo para su doble vida. Él bajó la cabeza. No dijo nada, solo escuchó. La terapeuta nos dejó unos minutos al final para decir lo que quisiéramos sin interrupciones. Yo solo dije una cosa: no te odio, pero tampoco te respeto ya. Lo que sentí por ti murió. Lo enterré el día que mostré todo frente a tu familia.
No fue para humillarte, fue para liberarme. No quiero que te arrastres. No quiero que sufras, solo quiero que te hagas cargo. Porque esta herida no fue accidental. La cavaste a mano, a conciencia, y con cada mentira le echaste sal. Y ahora solo quiero cerrar. Cuando salí de esa oficina, sentí un tipo de calma que no había sentido desde que empezó todo. No alegría. No satisfacción. Paz. Porque había dicho todo. Porque ya no quedaban cabos sueltos. Porque no tenía más que decirle. En los días que siguieron, me concentré en reconstruirme. Comencé a ir regularmente a terapia individual. Empecé a comer mejor. A dormir con la ventana abierta. A tomar café sin prisa. Hice cosas pequeñas que había dejado de hacer cuando vivía en automático, regar plantas, dejar que el sol entrara a casa, pintar las uñas sin tener una razón. Recuperé una versión de mí que había olvidado. Una que no era la esposa de, ni la cuidadora de, ni la que mantiene todo funcionando. Solo yo. Y sí, todavía venían momentos jodidos, flashbacks, dudas, culpa. Pero ya no me controlaban. Me visitaban. Y se iban. Una noche, mientras leía en la sala, me llegó un mensaje inesperado. Era de su padre. Cord. Estoy orgulloso de cómo lo manejaste todo. Lamento mucho lo que viviste. Y si algún día quieres pasar a tomar un café, esta casa siempre será tuya también. Pasaron unos meses, los suficientes como para que la intensidad de los recuerdos empezara a apagarse. No desaparecieron, claro. Todavía había días en los que algún detalle tonto, una marca de jabón que solíamos usar, una canción que poníamos en los viajes, una expresión que él repetía, me tocaba la fibra sensible. Pero ya no me partía en dos, ya no me hacía temblar. Era más como una cicatriz que, aunque visible, ya no dolía al tocarla. Durante ese tiempo, me dediqué casi exclusivamente a mí. Volví a conectar con viejas amigas, retomé contacto con mi prima en Chicago, a quien había dejado de hablar sin motivo claro, y hasta fui a visitar a mis padres en Florida. Ellos sabían lo básico, porque nunca quise darles los detalles. Solo les dije que me había separado y que no había vuelta atrás. Mi madre, con ese radar emocional que tienen todas las madres, no preguntó más. Solo me abrazó y me preparó su estofado de carne como cuando era niña. A veces, eso es todo lo que uno necesita. En una de esas visitas, mientras caminaba por la playa sola al atardecer, sentí una especie de claridad que no sé si es espiritual o simplemente práctica. Me di cuenta de que todo esto, por jodido que fuera, me había devuelto algo. No quería romantizar el dolor, ni ponerle moño a la traición. No. Lo que me pasó fue cruel, cobarde y evitable. Pero la forma en que lo enfrenté, lo que aprendí de mí, cómo reconstruí mi espacio interno, eso sí era mío. Eso sí valía algo. Y fue en medio de esa claridad que entendí algo aún más grande. No quería cargar más con su vergüenza. No quería seguir recordándolo como el que me rompió. Quería que, si alguna vez volvía a aparecer en mi mente, fuera como una historia cerrada. Como un libro que leí, terminé, y devolví a la estantería. Al volver de Florida, encontré una carta más en el buzón del edificio. Era de él. Esta vez, ni siquiera abrí el sobre. Lo rompí en 4 y lo tiré directo al reciclaje. No necesitaba leerlo. No tenía nada nuevo que pudiera decirme. No quería darle espacio en mi paz recién construida. Fue ahí cuando, por primera vez, pensé seriamente en comenzar de nuevo. No solo emocionalmente, sino físicamente. Cambiar de ciudad, de ambiente. Reinventarme. Tenía ahorros suficientes. Mi trabajo como enfermera me daba posibilidades de moverme con cierta facilidad. Así que comencé a mirar opciones. Y mientras exploraba posibilidades, recibí una invitación de una amiga de la universidad que vivía en Denver. Me dijo que estaba buscando roommate porque se acababa de divorciar y no quería vivir sola por un tiempo. Era como si el universo me hubiera abierto una ventana justo cuando estaba por quedarme sin aire. La idea me emocionó, me asustó, me dio nervios, pero sobre todo, me dio ganas. Así que empecé a vender cosas, a reducir, a quedarme solo con lo esencial. Las cosas materiales pierden sentido después de una experiencia así. Lo que no tenía carga emocional, lo vendía. Lo que dolía, lo regalaba o lo tiraba. Me quedé con lo mínimo, mi ropa, mis libros, mis cuadernos, mi cafetera. El resto, no importaba. Durante la mudanza, mi casero me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no. Le agradecí por haberme recibido con tan poco aviso meses atrás. Me deseó suerte. En ese momento entendí algo más, aunque la historia empezó con dolor, no iba a terminar ahí. Yo estaba escribiendo otro capítulo. El día que me subí al auto para conducir hasta Colorado, me detuve un momento frente al edificio. Respiré hondo. No para despedirme del lugar, sino para despedirme de esa versión de mí que llegó rota, confundida, furiosa. La versión que lloraba en el suelo abrazada a una caja con recuerdos. La que dudaba si alguna vez volvería a confiar. No sabía lo que venía. No sabía si Denver me traería paz, amor, o simplemente una nueva rutina. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me preocupaba.
Porque ahora sabía algo que antes no necesito certezas para estar bien. Cuando llegué a Denver, lo primero que sentí fue el frío, literal y simbólicamente. No conocía la ciudad, no tenía rutina, y la única cara familiar era la de mi amiga de la universidad, que tampoco había visto en años. Pero ese frío no me asustó. Al contrario, se sintió como un reset. Como si el aire helado me dijera, esto es nuevo. Esto es tuyo. El departamento que compartimos era pequeño, pero tenía una vista que valía por 10, montañas al fondo, árboles por todos lados, y silencio. Nada de ruidos de tráfico, nada de recuerdos caminando por la calle. Solo presente, solo ahora. La convivencia fue fácil. Ambas veníamos de rupturas dolorosas, así que había una especie de pacto tácito entre nosotras, no hacernos preguntas incómodas, no llenar los silencios innecesariamente, no pretender que estábamos bien todo el tiempo. Era como vivir con alguien que entendía el idioma del dolor, pero también tenía el diccionario del renacimiento emocional. Empecé a trabajar en un hospital local. Turnos largos, caras nuevas, protocolos diferentes, todo eso me obligó a enfocarme en el presente. No tenía tiempo para mirar atrás. Y cuando llegaba a casa, exhausta, lo único que quería era una ducha caliente, una serie mala y mi cama. Durante meses, no pensé en él. No lo googleé. No revisé sus redes. No pregunté a nadie por su paradero. Era como si hubiese quedado congelado en otra dimensión. Hasta que un día, mientras estaba en una cafetería escribiendo en mi cuaderno, sí, ese cuaderno que me ha acompañado desde todo este viaje, me llegó una notificación en el teléfono. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero supe al instante que era él. Solo decía, espero que estés bien. Me alegra que estés rehaciendo tu vida. No sentí nada. Y eso fue, perfecto. No me molesté en responder. No porque le deseara mal, sino porque ya no teníamos más que decirnos. Lo que teníamos que vivir ya se vivió. Lo que teníamos que romper, ya se rompió. Y lo que quedaba por sanar, yo ya lo estaba sanando sola. Después de ese mensaje, me di cuenta de que ya no tenía motivos para seguir cargando con esa historia como si fuera una cruz. No era la mujer a la que le fueron infiel. No era la exesposa de alguien que traicionó todo lo que prometió. No era la víctima de una traición. Era yo. Y no necesitaba etiquetas para validar lo que había vivido. Con el tiempo, empecé a salir más. A conocer gente. A reír sin culpa. A ver películas enteras sin recordar quién las había visto conmigo antes. A tomar vino sin que se convirtiera en desahogo. Incluso empecé a escribir en serio. No cartas. No catarsis. Historias. Ficción. Inventar personajes que, aunque no lo supieran, estaban hechos con partes de mí. Y sí, eventualmente conocí a alguien. Pero esa parte no es el centro de esta historia. Porque no importa si vuelvo a enamorarme o no. No importa si alguna vez vuelvo a casarme. Lo importante es que ya no necesito a nadie para sentirme completa. Lo importante es que aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Que construí algo real desde el lugar más roto que había pisado en mi vida.